Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Que aún domina la entrada de la ciudad. Cuanto más avanzaba el siglo hacia su fin, más y más loco era todo en Manaos, que comenzaba incluso a aspirar a la capitalidad de la nación. En las afueras de la ciudad rugían los jaguares, pero en su centro, un rico cauchero mandó construir en el jardín de su casa una fuente de donde manaba champaña francés, y las más famosas compañías de ópera llegaban hasta allí, a 1500 kilómetros del mar, en plena selva, para deleitar a los nuevos ricos. De una de esas compañías murieron 8 de sus 10 componentes, víctimas de las fiebres y epidemias, pero eso no impedía que otros intentaran la aventura, pues en ningún lugar se podía ganar tanto en un mes como en Manaos en una sola noche. Era la pequeña París de la selva, que osaba ser tan famosa como la auténtica, sin saber que tiempo atrás, en 1876, un inglés establecido río abajo, Henry Bingham, había conseguido apoderarse de una gran cantidad de semillas, sacarlas clandestinamente del país, para que de Brasil a Londres, de Londres a Java, dieran como fruto el nacimiento de las plantaciones caucheras del sudeste asiático, que de inmediato superaron el rendimiento de los salvajes árboles de la espesura amazónica. Tal como nació, murió Manaos. De la ilusión perdida quedaron un teatro, una catedral, una aduana y tantas cosas que espléndidos locos hicieron edificar pensando que la locura no terminaría nunca. Y quedaron también los cientos, los miles de cadáveres de aquellos a los que el beriberi, las fieras o las 1000 enfermedades y peligros de la selva se habían llevado por delante. Cerró el libro y se sintió profundamente decepcionada debido a que la ciudad que iba quedando a sus espaldas nada tenía que ver con lo que acababa de leer, por lo que le vino a la mente una vieja canción. Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Manaos ya no era Manaos, sino una ciudad cualquiera, camino de cualquier parte, pese a lo cual nadie podía negar que continuaba conservando el mérito de encontrarse en el mismísimo corazón del Amazonas. Y la verdadera Amazonia, la que venía buscando, comenzaba en cuanto el barco abandonaba el cauce del más caudaloso de los ríos del planeta, el que llevaba más agua que todos los demás juntos, para comenzar a adentrarse en sus incontables afluentes que giraban y giraban como interminables anacondas, para acabar muriendo en playones en los que para continuar avanzando había que abrirse paso a machetazos. Era allí, en aquellos playones, en los que parecía renacer el bárbaro mundo del caucho de más de un siglo atrás, puesto que entre la espesura aún pervivían tribus desconocidas y cientos, miles, millones de bestias peligrosas. Sobre todo serpientes, y como a la mayoría de las mujeres, su sola mención le producía un instintivo rechazo. Tampoco a los hombres solían gustarle las serpientes, los caimanes, las arañas o los traicioneros jaguares que purulaban por doquier, pero muchos hombres y mujeres consideraban que había llegado el momento de defender el derecho de tales animales a seguir viviendo. Habían quedado atrás los oscuros tiempos en los que los seres humanos opinaban que eran los únicos que tenían derecho a existir, y ahora sabían que si continuaban insistiendo en su empeño de ser los únicos supervivientes, tendrían que acabar comiéndose los unos a los otros. En realidad hacía siglos que se comían, aunque no fuera en el sentido literal de la palabra, porque lo cierto es que las tribus realmente antropófagas habían sido relativamente escasas a lo largo de la historia. Concluida la lectura y tumbada en una hamaca de la cubierta superior del Kubitschek 4, se dedicó a observar por medio de unos prismáticos cómo saltaban los monos de rama en rama, cómo alzaban el vuelo bandadas de multicolores cacatúas y cómo las enormes ceibas se adornaban con el blanco plumaje de las garzas o el brillante escarlata de los hieráticos ibis de pico largo. A cada minuto los distinguía con mayor claridad, y no se debía a que los prismáticos mejoraran de calidad, sino a que el cauce se estrechaba con tal rapidez que